Verónica, ¿a qué te refieres en cuanto a las redes sociales? Bueno, cuando me refiero a las redes sociales, me refiero a lo que es las cuentas de TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, Google, la cual demigraron lo que fue el tema de lo que era mi nombre. En cuanto a eso, estamos hablando de lo que es la instigación al odio. Por tal motivo, yo me refiero a ellas porque cuando hacemos las instigaciones, dañamos la reputación de una persona sin darnos cuenta lo lo que podemos causarle, tanto psicológico como moralmente, a una persona. Sin embargo, yo me catalogo por ser una persona que tal vez el mundo entero lo vio como dice, muy escandaloso. ¿Por qué? Porque las redes sociales me atacaron. Y cuando una red social te ataca, sin embargo, sin saber investigar por parte tanto como Perú, Venezuela, no tanto acá en Venezuela, porque Venezuela fue un poquito más exhausto en el tema de lo que eran las redes. Pero, por ejemplo, Perú fue muy xenofóbico conmigo. Perú se ensañó de una forma abrupta en cuanto a lo que fue YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Y eso dañó tanto la psicología de mi madre, de mi familia, de mis seres queridos, tanto que cuando vieron todo ese tipo de cosas, imagínense las reacciones, cómo dañan a una persona este tipo de cosas. Verónica, ¿en algún momento tú colocaste algún tipo de denuncias y a dónde se dirigieron tú y tus familiares? Por supuesto, sí, claro, nosotros nos dirigimos a lo que fue, como yo les expliqué anteriormente en el anterior video, de que yo me coloqué a derecho con el doctor Romer Salas. Él es un abogado privado, y yo me coloqué a derecho aún sabiendo que yo sabía que no había hecho nada, pero sin embargo, fue para poder suministrar las informaciones precisas en cuanto a lo que era el tema de las denuncias, a ver si habían colocado alguna denuncia en mi contra, aún sabiendo yo que no había hecho nada. Sin embargo, cuando pasé el registro que es la cédula aquí en Venezuela, en la cédula decían que no tenía nada y que estaba haciendo yo en ese registro. Y bueno, evidentemente me fui luego de los abordajes de los funcionarios de Gilberto Martínez y Denis Ospino, Jennifer Chirino. Esos funcionarios, cuando se dirigían a la casa, ellos hicieron muchas persecuciones en cuanto a lo que fue el eje del 6CPC. Cuando sucede todo este tipo de cosas, mis familiares pusieron denuncias en el ministerio de aquí, como le decimos nosotros, el Poder Judicial. Fueron para allá, colocaron denuncias, estuvieron en el juicio 2, donde colocaron lo que fueron las denuncias actuantes. ¿Por qué? Porque ellos se llevaron detenido a mi abuelo, se llevaron detenida a mi abuela, a mi tía, que también es funcionaria de la municipal de Los Guayos, Carabobo, también se la llevaron a ella. Se metieron a la casa de mis tíos. Ellos hicieron tantas cosas que eso, cuando se los llevaron y fueron agredidos, tanto psicológico, verbal y físicamente, porque hay que alegar que esto fue físicamente cuando golpearon a mis familiares. A ellos se les colocó una denuncia por parte del Ministerio Público, y sin embargo esa denuncia quedó plasmada en el Poder Judicial. Ok, Verónica, ¿podrías mencionar nombres de los funcionarios actuantes que están relacionados en tu expediente? Por supuesto. Uno de los funcionarios actuantes fue Briseño, Jennifer Chirinos, Denis Ospina y Gilberto Martínez. Ellos fueron los funcionarios a cargo en el momento del procedimiento en cuanto a cuando hicieron todas las persecuciones en mi casa, cuando saltaron el techo, hay grabaciones de eso, cuando ellos saltaron el techo de mi casa en varias oportunidades. Y es por eso que yo los menciono, para que ellos tengan al tanto de que yo dije que legalmente me iba, como quien dice, a mover para poder hacer algo en cuanto a que se sepa la verdad. ¿Y cómo te sientes tú ahorita que está saliendo la verdad a la luz? Realmente me siento un poco asustada, porque realmente, como todos decimos, o sea, estamos mencionando nombres. Me siento un poquito preocupada tanto por mi familia como por mi persona, pues. Sin embargo, me siento muy contenta de haber tomado la mejor decisión de hablar lo que fue la realidad de esta historia.
también me siento súper contenta porque tomé tanto las decisiones por parte de mi madre que en muchos momentos, o sea, yo decía, tengo que hacerlo, tengo que decir la verdad, ya que en las redes sociales ustedes se imaginan que más adelante yo todavía no tengo hijos y ustedes se imaginan que, por ejemplo, yo tenga a mi hijo y mi hijo se meta en una red social y vea a su madre de la forma en la que la catalogaron todas las redes sociales, aún sabiendo tú que es mentira y que tu familia te conoce desde que era una niña. Tenemos que también saber actuar en contra de las personas que no tienen nada que ver, porque por ejemplo, yo no voy a decir, ajá, soy una persona súper correcta, pero como funcionaria que fui, como administradora, siento que las carreras profesionales me ayudaron muchísimo a desenvolverme en mis ámbitos de trabajo. No como decía las redes sociales. Las redes sociales también me atacaron como porque fui funcionaria y que pertenecía a un tren de Aragua. Es algo totalmente falso, porque este tipo de cosas no suscitan con delincuentes funcionarios. Si bien es cierto, yo estudié para funcionaria, porque obviamente salí de agregada, está bien. Pero sin embargo, no es por el tal motivo de que las redes me atacaron tanto por ser funcionarias, no. Entonces, es una de las cosas que yo quisiera que ustedes tomaran en cuenta, que una persona que tiene tanto, por ejemplo, valores, bueno, no tenían por qué, como digo yo, incitar al odio, porque eso es instigación al odio. Y cuando tú haces este tipo de cosas, esto es penado. Sin embargo, como decía yo, en cualquier momento yo voy a salir a dar las declaraciones. Con todo el miedo del mundo lo hacía por, como ya les expliqué, porque la familia, tus amistades que te conocen, que conocían a la otra persona, la cual me metió en este problema, sabían cómo éramos cada una. Entonces ellas me decían, Verónica, no puede ser. Bueno, no puede ser, Verónica, porque que nosotros te conocemos, muchas personas me ayudaron, me apoyaron desde un primer momento, creyeron en mí y yo les doy las gracias a todas esas personas que desde el primer momento confiaron y sabían que lo que yo estaba sufriendo era de xenofobia. Ustedes se imaginan 5 segundos de su vida, pasar por 6 años de su vida detenida en lugares, por ejemplo, porque el tema está en que estuve detenida tanto en Perú como en Venezuela. En Perú duré 3 años y 8 meses y aquí en Venezuela 2 años y 3 meses. O sea, la cual quiere decir que duré 5 años con 11 meses. Y esto es algo como que tú dices, wow, tenía bastantes amistades, amigas que me decían, Verónica, eres muy fuerte. Y no era la fuerza que yo transmitía, sino que yo siempre creía en un Dios justo, en un Dios poderoso que siempre me decía, tú puedes, tú vas a seguir, yo decía, Dios tiene un compromiso conmigo. El compromiso era en que yo creyera en Él, que buscara más de Él, pero sin embargo, llegó el momento en que empecé a buscar más de Él y también me di cuenta de que iba a llegar el momento de que pasara todo esto. Y yo de verdad, quisiera también que supieran que no es tanto el daño moral, sino el nivel psicológico, cuando yo pude tener un teléfono en mis manos y darme cuenta la cantidad de noticias falsas que sacaron de mí. Ahí fue donde entré en un estado de shock y mis amigas me ayudaban porque habían personas que también eran muy empáticas. Ahí es donde yo digo la resiliencia que tuve dentro de todo este tipo de personas. Habían personas muy buenas como personas malas. Entonces ahí es donde yo quiero caer en cuenta de que hacer el daño también afecta y perjudica a los otros seres humanos. Entonces ahí es donde debemos tener la resiliencia y el buen comportamiento y los valores humanos que tenemos dentro de nuestra familia. También quería acotar de que hace poco, metiéndome en la cuenta de TikTok, había un video que salían de mí, salían fotos otra vez nuevamente queriéndome atacar con este tipo de cosas. Y por eso también tomé la decisión de hacer este tipo de video. ¿Por qué? Porque realmente también quería que la gente supiera lo que está pasando. La consecutiva persecución que yo tengo por las redes sociales y quisiera saber el nombre de la persona. Sin embargo, ustedes se meten en redes sociales y se dan cuenta de que son noticias viejas, noticias que sacó Perú cuando el primer procedimiento mío, cuando pasaron las cosas en Perú. Que ya llegará el momento en que les hable lo que fue el tema de Perú y cómo fue la detención de allá. Y lo malo y bueno que fue tanto, porque todo tiene su lado bueno y su lado malo. Entonces,
ahí va a llegar el momento donde llegue ese toquecito de luz que te vas a dar cuenta, tú que me estás mirando, te vas a dar cuenta de todas las cosas como pasaron. Y te vas a dar, y tú mismo vas a compenetrarte tanto con el video que vas a decir, wow, de verdad que hay cosas en la vida que todas las personas tenemos problemas, pero hay personas que están pasando por distintos problemas. Verónica, cuando pasó todo este problema, ¿dónde estuviste y cuánto duraste para salir de Venezuela a Perú? Bueno, como les comenté, el señor Romer Salas me dijo, bueno, prácticamente le dijo a mi mamá que él me iba a tener refugiado en un lugar escondido para que el 6CPC no me encontrara. Pero siempre mi mamá tuvo esa desconfianza, ¿saben? De que dónde la va a tener, dónde va a estar. Y bueno, él nos explicó de que yo tenía que durar 15 días sin comunicación con ella. Y yo como estaba tan aterrorizada, créanme, súper aterrorizada, yo decía, no, yo tengo que irme con él porque él me va a ayudar en esto. Porque él era abogado y ya tú dices, un abogado que me va a hacer un abogado. Bueno, tomé la decisión de irme con él y me fui en el carro. Y él empezó a preguntarme, mira, ¿cómo se llama tu compañero? Porque los del 6CPC me dijeron que tu compañero, tuvo un problema con un funcionario. Yo le decía, ajá, pero ¿qué compañero? Yo no sé de quién me están hablando. Y me dice, pero tus redes sociales. Empezó, o sea, en el transcurso del camino, pues él me fue haciendo varios tipos de preguntas y yo, bueno, yo no sabía qué responder. Y me decía, pero ¿quién es él? Entonces me enseñaba mi cuenta de Facebook en su teléfono. Y yo le decía, no, él es un curso mío, no, él es otro amigo mío. Porque como todos tenemos Facebook, tenemos compañeros, tenemos amistades. Y yo tenía puras personas buenas o sea, yo no voy a publicar una cosa donde yo sepa que me pueda perjudicar. Entonces, bueno, eso era lo único que él me sabía decir. Cuando llegamos a su casa, me encuentro que no era donde él me iba a tener, sino donde él me escondió. Resulta ser que, bueno, yo estuve ahí por prácticamente 3 meses encerrada, no podía salir porque era una persecución que te están persiguiendo los PTJ, que te están buscando, que no salgas, que ellos me dijeron que tenías que tenerte escondida. Y como yo les dije a ellos, bueno, pero ¿qué quieren ellos? ¿Qué es lo que más necesitan? Porque imagínate este terror que te puede causar. Porque imagínense cómo yo quedé. Yo veía una autoridad, por ejemplo, un policía, y yo decía, me van a matar. Imagínense cómo quedé yo en ese momento. Entonces, luego de eso, bueno, yo tuve que ir para donde esa persona, pues bueno, estuvimos ahí un tiempo. Prácticamente eso para mí fue como, la palabra era como un secuestro, porque, o sea, no podía ver a mi familia, no podía ver a mi mamá, no podía ver a nadie, porque eso era lo que decían los funcionarios. Entonces yo decía, wow, y sin embargo, en el principio me trató como que dice ahí, o sea, bien, mal, o sea, él no hallaba qué hacer conmigo. Yo no sé si era que él tenía un acuerdo con los funcionarios del CCPC o era que realmente él me quería ayudar, pero no sabía cómo. Entonces, bueno, después de este momento, bueno, yo, como me hiciste la pregunta de cuánto tiempo duré yo para salir del país, yo esperé, como les expliqué, firmarles mi apartamento al señor Martínez, porque me dijo Romer Salas que le firmara el apartamento, que era lo que ellos más querían, con todas las pertenencias que habían dentro de esa casa, y se lo firmé. Sin embargo, mi padrastro, Danger Valle, siempre dijo que no, porque yo no tenía que entregar nada si yo no había hecho nada. Pero era como yo les dije, o sea, ellos me querían a mí perjudicar, matar, hacer cualquier cosa, entonces yo decía, nada, yo tengo que acceder a todo. Es como cuando a ti te secuestra, tú dices, yo prefiero mi vida. Entonces ahí es donde está el tema de que yo preferí acceder a todo lo que ellos decían. Entonces me dicen, tienes que firmar y esto, y ellos te van a entregar el pasaporte. Lo único que ellos a mí me pudieron devolver fue lo que fue el pasaporte y mi cédula. Del resto, ellos no me entregaron más nada. Ellos todos se quedaron con eso, con todas mis cosas, entre estos zapatos, camisas y todo ese tipo de cosas que a mí en ese momento materialmente no me importaban. Pero sí me importaban lo que eran mis cosas, pues las cosas como mis títulos, y bueno, una serie de cantidades de cosas que se llevaron de archivos de mi madre, se llevaron el doctorado de mi mamá así en escrito, se llevaron sus cédulas, se llevaron todo el dinero que había dentro de la casa. Entonces, bueno. Entonces, Romer me decía, es mejor que con esta gente no se puede lidiar, decía yo, porque es como yo digo, hay cosas buenas y cosas malas. Hay funcionarios súper excelentes a la cual yo le debo tanto respeto y tanto agradecimiento, pero con este tipo de funcionarios que no hicieron bien su trabajo, yo digo, wow, o sea, fue fuerte para mí. Entonces, bueno, le firmo mi apartamento,
Romer Sala me dijo que le firmaron lo del dinero, yo hice todo lo que él me dijo, pues como todo confiando en el abogado. Y bueno, lo que pasa en este momento es que me entregan el pasaporte en octubre. Bueno, pasó octubre, pues este problema suscita en septiembre. Y octubre, noviembre, diciembre y en enero yo decido viajar. Viajé legalmente. Viajé, como la mayoría de los venezolanos, viajamos terrestremente. Bueno, viajé hasta Colombia, hice mis sellos de mi pasaporte porque yo no temía nada. Yo nunca oculté nada. Yo siempre me fui legalmente de este país, de Venezuela, cuando me fui a ingresar en Perú, que llegué el 9 de enero y todas las selladas las tengo en mi pasaporte. Entonces, no fue que yo me fui huyendo, yo realmente me fui legalmente por todo lo suscitado y el miedo a todo lo que ellos me pidieran dinero diariamente. Imagínense ustedes cómo iba a actuar y cómo me iba a sentir yo.